Bueno, yo ahora tengo también el honor de presentar, bienvenido Alberto Vázquez, que es el ponente que nos va a hablar de la discapacidad psicosocial en la Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad. Él es abogado peruano, activista por los derechos de las personas con discapacidad, asesor senior del Centro for Inclusive Policy, CIP, y presidente de la ONG peruana Sociedad y Discapacidad. Trabajó como coordinador de investigaciones en la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Máster en Legislación y Política sobre Discapacidad por la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Alberto, nos honra tenerle aquí con nosotros hoy y te lo agradezco enormemente porque ella había estado hace no mucho en Barcelona y en esa charla o debate en el que aportó en esa jornada, dijo una frase que yo quiero rescatar para que, a ver si nos la explica un poco, ¿no? Dice que era yo que vengo del futuro. Eso tenía que ver con de un futuro donde las restricciones, ¿no?, imposibilidades, obstáculos, toda esa tremenda materia infernal que nos bloquea avanzar, parece que puede desaparecer. Él viene del futuro. Bienvenido. Gracias, Alicia, y muchísimas gracias a los organizadores, a Silvia sobre todo por la confianza. De hecho, en estos últimos 4 años, creo, es la tercera vez que estoy en Barcelona en algún evento. Así que algo debo estar haciendo bien o algo estoy haciendo que genera interés. Algo estoy diciendo que genera interés. Había planteado mi presentación no tanto desde ese futuro de cómo estamos haciendo en Perú con la implementación de la reforma en capacidad jurídica, pero también podemos hablar un poco de eso, pero sobre todo hablar sobre los temas más complejos que quizás y que veo son de interés, ¿no? El tema de la coerción y los internamientos psiquiátricos y cómo podemos responder a eso desde una mirada desde los derechos humanos. Escuchando el debate y la conversación ahora temprano, yo pensaba cuántas veces he estado en reuniones, no solamente en Perú, sino en varios países, en Francia, en Moldavia, en Zambia, discutiendo estos temas con autoridades y con las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y cuán difícil es buscar puntos de consenso. Y qué difícil es a veces construir esos caminos, ¿no? Y creo que si algo nos ha dado la Convención es la oportunidad de conversar sobre estos temas. Porque antes de estos temas estaban resueltos, de alguna forma. Y quería empezar recordando esa importancia de la Convención, porque la Convención, y ustedes lo saben seguramente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional ratificado por 184 países, como nos recordaba Fernando, nos mueve de un modelo médico a un modelo social y también nos mueve de esa igualdad formal a una igualdad sustantiva que en Ginebra el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que le hace seguimiento a la Convención, llama inclusiva porque tiene esta visión transformadora, pero también nos mueve de una mirada muy liberal de la autonomía a una mirada interrelacional, ¿no? Una mirada donde ya no solamente es lo que si la persona tiene o no capacidad, esa discusión de alguna forma ya no es la importante, sino de qué manera apoyamos y soportamos el ejercicio de derechos, ¿no? Y eso es muy importante porque ese cambio de paradigma de la Convención nos obliga a cambiar completamente el debate. El debate estaba antes sobre de qué manera se restringen determinados derechos en determinadas circunstancias y de qué manera establecemos garantías y procedimientos que permitan que en esa restricción de los derechos se garanticen a la vez derechos
sustanciales, procedimentales, a una mirada distinta que es cómo garantizamos que todos ejerzan todos los derechos en igualdad de condiciones. Y realmente nos obliga a pensar de cómo cambiamos de esa discusión sobre la capacidad a una discusión más bien sobre el conocimiento de la voluntad, pero también sobre la creación de opciones para las decisiones, ¿no? Y eso me conecta con algo que creo que es importante abordar, y lo mencionaban anteriormente, que es la necesidad de cambiar la discusión desde de la enfermedad mental a la discapacidad psicosocial, ¿no? Y yo sé que para muchos, sobre todo aquellos que hemos pasado varios cambios de lenguaje, muchos de estos cambios nos parecen superficiales, pero son cambios fundamentales en la forma como abordamos estos temas. Porque a diferencia de otros grupos, sobre todo en el colectivo de personas con discapacidad, el modelo médico todavía está muy prevalente cuando hablamos de discapacidad psicosocial, ¿no? Desde el lenguaje de pacientes o enfermos mentales hasta cómo diseñamos nuestras intervenciones, ¿no? Y además, quiénes están en posición de hablar, ¿no? La mirada del experto frente a la mirada del usuario, ¿no? Y por eso es que este término discapacidad psicosocial es el término que estamos utilizando cada vez más en el ámbito internacional. Y es un término en realidad que fue un término que se utiliza para agrupar a muchas identidades porque hay muchas experiencias de la salud mental, ¿no? Y lo conversábamos ayer cuando estaba en Girona con Pep Solé, cómo distintos grupos se identifican de manera distinta y cómo las dificultades psicosociales, por llamarla de alguna forma, en realidad afectan a gran parte de la población, ¿no? Es parte de la diversidad misma, ¿no? Y es parte de la experiencia humana. Pero claro, hay un grupo específico de personas que tenemos experiencias de salud mental, que experimentamos barreras significativas en el ejercicio de derechos, en la participación, en el empleo, en el acceso a servicios. Y de ahí este término que busca justamente reflejar ese cambio, ¿no? De un lenguaje médico a poner atención en esas barreras sociales y esas barreras en el ejercicio de derechos, pero también para poner en cuestión de que la salud mental no necesariamente, o mejor dicho, que la salud mental no es la puerta de entrada a todos los derechos, ¿no? Y creo que ese es el cambio que todavía estamos tratando de superar. Hablamos de derechos de las personas con discapacidad psicosocial, inmediatamente pensamos, bueno, es que hay que garantizar el derecho a la salud, y más específicamente el derecho a la salud mental. Y no pensamos en la integralidad de las respuestas y la integralidad de los derechos, ¿no? Pero eso como introducción al tema complejo, ¿no? Que es en esa lógica del ejercicio de todos los derechos, y podríamos pasar toda la mañana discutiendo cómo implementar el derecho al trabajo, cómo implementar el derecho a la vida independiente, que sin duda son importantísimos. Tenemos una barrera fundamental que es la coerción en los servicios de salud mental. Y como lo decía Fernando también, es un tema que no hemos abordado en muchas de las reformas que se van logrando sobre capacidad jurídica. España es uno de los países más recientes en hacer una reforma, pero ya la han hecho desde el 2015 en Costa Rica, Perú en el 2018, Colombia en el 2019, y antes de ellos otros países, reformas parciales, pero también importantes. Pero curiosamente la mayoría de ellos, además de la misma tradición nuestra, tradición civilista, los países anglosajones, de hecho, van un poco más lento en estas reformas, y tiene que ver con esto, que nosotros hemos hecho, como el Código Civil es el punto de partida para muchas de las discusiones sobre capacidad jurídica, hemos dejado de lado los debates en relación a cómo esto impacta en los servicios sociales, pero también en los servicios de salud mental, ¿no? Y acá hay muchas prácticas que hemos dado por sentado por mucho tiempo, que por primera vez empezamos a revisitar, no por primera vez, porque desde el movimiento de usuarios y el movimiento de personas en primera persona, la crítica ha estado permanente desde siempre,
Pero creo que cada vez más, ya en el ámbito más formal, empezamos a cuestionar, bueno, sobre la constitucionalidad de los internamientos involuntarios, de la medicación forzada, de las terapias electroconvulsivas involuntarias o de la terapia electroconvulsiva en sí misma, aislamiento, sujeciones y una serie de medidas informales que también se dan en la comunidad, ¿no? Y los criterios que cuando uno revisa la legislación comparada, cuando ve la legislación de varios países, hay distintos criterios que se utilizan para estas prácticas, ¿no? Y es un péndulo que es interesante revisar cuando uno revisa la historia de las legislaciones en salud mental, que va desde la necesidad de cuidado, que muchos países, yo diría la mayoría, va abandonando, hacia este riesgo para la persona o para terceros, este concepto bastante abstracto y muchas veces mal utilizado, y luego esta idea que todavía queda de, bueno, es que hay personas que tienen que son incapaces para consentir, ¿no? Esos son los tres criterios que uno puede encontrar en las legislaciones de los distintos países anglosajones o civilistas sobre cómo se justifica las medidas coercitivas. Lo que sí es una regla es que en casi todos los países del mundo, si no en todos, y si no es en todos es porque en algunos países simplemente no hay legislación, la legislación permite estas medidas coercitivas. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de estas medidas, tienen que ver mucho con hacia los años 80 y 90, debido al uso de estas prácticas de manera indiscriminada y sobre todo porque venía de la mano con una institucionalización generalizada de mucha de la población con discapacidad psicosocial y los cambios en la práctica de la salud mental. Lo que se generaron fueron estándares previos a la Convención en los años 90, donde se puso mucho énfasis en derechos procedimentales, nuevamente, en cómo garantizamos que no se cometan abusos en la aplicación de estos criterios, ya sea la necesidad de cuidado, ya sea el riesgo para la persona o para terceros, o la incapacidad para consentir. Y ese énfasis en esos procesos mismos para la limitación en el fondo de derechos es donde seguimos anclados en el debate. Y entonces seguimos discutiendo si la persona requiere un abogado para poder ir al juez y contestar la medida de internamiento voluntario, o, como pasó en Francia, reducimos el tiempo que el juez tiene que revisar la medida de internamiento involuntario. De hecho, en Francia, un país que visitamos como parte del trabajo en la relatoría, visitamos muchos hospitales psiquiátricos, pudimos ver la práctica, los jueces van al hospital psiquiátrico, revisan. Creo que lo que nos toca ahora es repensar estas respuestas desde, primero, la evidencia de que estas medidas y estas garantías procedimentales no cambiaron la práctica. ¿Por qué? Porque el juez simplemente ratifica lo que el médico ordena. ¿Por qué? Porque el abogado va a tardar lo mismo en lograr el alta de la persona que lo que igual la práctica médica es en 15 días te vas a tu casa porque no queremos un costo tan alto de la cama en el servicio. Igual sin acompañamiento, igual sin sistemas de soporte en la comunidad. Y entonces lo que vemos, y por eso hablo de la evidencia, lo que vemos es que las cifras de internamiento involuntario se siguen incrementando ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Más allá de que hay un problema previo, que es que la data no se colecta. De hecho, justo ahora temprano miraba un estudio que se hizo en el 2019, que se publicó en el 2019, y que mostraba, por ejemplo, que en España está en la tabla media de internamientos involuntarios en Europa, pero que las cifras, las pocas que habían, porque creo que terminaron de contarse en el 2017, mostraban incrementos de las tasas de internamiento involuntario. De hecho, la gran diferencia en Europa, como saben, es Italia. Y en Italia, de hecho, el desarrollo normativo no es muy amplio. Y hay también publicaciones interesantes en los últimos años comparando cuáles son las variables que hacen que los países en Europa tengan más o menos internamiento involuntario. No ha sido la legislación, ha sido cambios estructurales en los servicios.
Italia, como saben, cerró todos los hospitales psiquiátricos, hay muy pocas camas, y eso generó que las tasas de internamiento involuntario se vayan abajo. Y entiendo que es algo parecido a lo que ha pasado en Girona. Las tasas de internamiento involuntario son más bajas. ¿Por qué? Porque hay menos camas. ¿Por qué? Pero a la vez porque hay servicios comunitarios, porque si no uno mira la experiencia en los Estados Unidos. Se cerraron los grandes establecimientos, no hubo sistema de salud comunitario y tenemos mucha población en situación de calle. Entonces, creo que es importante salir a veces, yo soy abogado, pero es importante a veces salir del derecho y mirar lo que nos dice la evidencia de cómo logramos el cambio. El artículo 12 de la Convención, que es el que dio pie a esta discusión y que dio pie a la reforma en España y en otros países, tiene 4 mandatos muy específicos. Uno es este igual reconocimiento de la capacidad jurídica que se ha explicado ya, pero que es importante recalcar es en todos los aspectos de la vida. Acá no podemos elegir que sí capacidad jurídica para votar, no capacidad jurídica para decidir respecto de un internamiento, sí, porque incluso si queremos entrar a la discusión teórica, pues la justificación no parece muy razonable de diferenciar aspectos de la vida y sobre todo en contra de un mandato convencional. Y luego el segundo mandato que se entiende del primero es eliminar las formas de sustitución en la toma de decisiones, que es que lo que los países civilistas hemos hecho es eliminar la incapacitación, pero lo que no hemos hecho es eliminar las otras formas de restricciones que se dan en distintos servicios. Y ahí es donde está este debate pendiente. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo logramos en el ámbito de la salud mental? Porque hemos hablado mucho del apoyo, ¿no? El apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Pero en el fondo creo, y esa es la pregunta que quisiera hacerles y que me hago yo también y que creo que es parte del debate, es si es verdad que la respuesta al problema de la coerción está simplemente en asegurar el consentimiento informado o es una discusión mucho más amplia, que cuando ponemos todo el énfasis en la medida de apoyo o en el consentimiento, lo que estamos haciendo es individualizando el problema y poniendo toda la presión sobre o sí o no al servicio y no el cómo logramos finalmente el objetivo final, que es cómo logramos prestarle apoyo a esa persona para que supere una situación de crisis o para que viva independientemente en la comunidad, ¿no? Y creo que nos obliga un poco a repensar las formas que estamos abordando el problema. Y la Convención tiene muchos artículos, ¿no? Uno es sobre capacidad jurídica, uno es sobre libertad y seguridad de las personas, otro es sobre integridad personal, sobre el derecho a la salud. Y cuando uno lee la Convención y no tiene mucha experiencia previa sobre el legado del modelo médico en la vida de las personas con discapacidad, nos parecen puras evidencias a veces, ¿no? Porque dice las personas con discapacidad tienen derecho al consentimiento informado en igualdad de condiciones que las demás. Y uno dice, bueno, eso parece una verdad clarísima. Lo cierto es que hemos vivido sobre la base de excepciones. Y esas excepciones estaban establecidas para afectar a determinados colectivos. Lo que está haciendo en el fondo la Convención es eliminar esas excepciones y cerrar esa puerta a las excepciones. Eso no significa que tenemos las respuestas hoy en día para todo, pero si no empezamos el debate asumiendo de que hay un conflicto respecto del mandato convencional y la práctica hoy en día, pues no vamos a avanzar mucho en buscar soluciones. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó acá, por lo menos en España, allá por el año 2016, puede ser, cuando el Tribunal Constitucional dijo que la incapacitación estaba bien y estaba acorde con la Convención. Me corrigen si me equivoco, pero creo que eso fue lo que pasó. 2009. Y eso ha pasado en todos lados. Y por eso y ahí me viene el debate de alguna forma, hay países que esa discusión se cerró mucho antes. Y esta discusión, que es la discusión que viene y que es inevitable, la tenemos que empezar a resolver ya. Pero para resolverla hay que ponernos de acuerdo de que hay un problema. Y si no aceptamos que hay un problema,
vamos a seguir dando vueltas alrededor de qué garantías seguimos incrementando, o reduciendo o mejorando para que no se den abusos en una práctica que es la que estamos cuestionando. Y ahí el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha tomado una posición bastante dura y bastante clara también, que ha dicho que el artículo 14 de la Convención, que es sobre el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas, establece una prohibición absoluta por motivo de deficiencia real o percibida. Y eso, de acuerdo con el Comité, supone que está prohibida toda medida de internamiento involuntario porque supone una contradicción contra ese artículo 14 de la Convención, ¿no? Y ha dicho algo más, ha dicho, y por si hay alguna duda, esto también alcanza otros criterios que se utilizan, porque alguien dirá, bueno, es que el internamiento involuntario no es por razón de deficiencia, o no solo por razón de deficiencia, es razón por riesgo para la persona, o riesgo para terceros, o porque necesidad de tratamiento, o porque es incapaz de consentir. Eso, por lo menos, el Comité lo ha clarificado muy bien y ha dicho, no, todos esos casos están cubiertos por esta prohibición. Entonces, al menos en el ámbito del Comité mismo, parece haber poca duda sobre lo que ha dicho. Evidentemente, no todos están de acuerdo y ha habido respuestas a la posición del Comité, porque en el fondo lo que el Comité está obligando es a cambiar completamente la forma como funcionan los servicios de salud mental. Y aquí es donde eso ha sido en el año, si no me equivoco, 2015, con los principios que salieron por ese momento, pero poco a poco esto ha ido ganando apoyo. Y al comienzo era el Comité nuevamente, ese grupo de activistas con posiciones radicales, seguramente porque tienen el oído de los usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría, pero poco a poco el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha sido muy clara, por ejemplo, el Comisionado de Derechos Humanos europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y quizás, probablemente, algo que seguramente es una falacia de autoridad, pero la Organización Mundial de la Salud también ha dicho ya a través de su trabajo la necesidad de cambiar completamente la forma como resolvemos las situaciones de crisis en salud mental y la necesidad de acabar con las medidas coercitivas en salud mental. Y yo creo que la intervención ahora de la Organización Mundial de la Salud, cada vez más decisiva, al comienzo en las capacitaciones, hoy en día ya en posiciones claras, nos tiene que llevar a cambiar la forma como venimos abordando este debate, ¿no? Porque, y me pongo por un momento el sombrero de abogado, y es que, y esto, claro, funciona distinto en cada sistema, pero digamos, normalmente hemos asumido que la coerción es un mal necesario, ¿no? Y que es asumiendo que es una restricción a los derechos, y de eso nunca hubo duda, claro, nos obliga a hacer un test de razonabilidad o proporcionalidad, y bueno, cada sistema lo hace de distintas maneras, pero nos obliga a empezar a cuestionarnos cosas como si realmente el fin era legítimo, y podemos decir que sí, proteger la vida, proteger la salud, proteger la integridad de la persona, pero luego vienen preguntas más complejas. ¿Es una medida adecuada? Es decir, adecuada a los fines que persigue, realmente protege y salva vidas, y ahí la literatura empieza a tener sus grietas. Realmente previene daños a terceros, realmente esta idea de que es una forma de control social que evita el daño a terceros y la criminalidad se sostiene. Realmente facilita el acceso a servicios, porque eso también es uno de los grandes argumentos, ¿no? Tener medidas involuntarias lo que permite es que la persona que no quiere acceder al servicio finalmente acceda al servicio. La literatura nos dice más bien que la experiencia a veces es tan traumática que aleja a las personas de los servicios.
Y luego empiezan preguntas que creo donde sí la respuesta sería claramente no. ¿Es una medida necesaria o es que hay alternativas? Y ahí es donde yo decía que quizás la discusión sobre si consintió o no consintió es importante, pero quizás no la más importante, porque ahí es la pregunta es ¿en dónde se organiza esta práctica? Y entonces a mí me gusta plantearlo en términos de ¿es una crisis personal o es una crisis del sistema lo que estamos viviendo? Porque porque cuando ponemos el foco en el internamiento involuntario parece ser todo el foco en el individuo y en el malestar y en la crisis, y no pensamos, bueno, cuáles fueron los determinantes sociales primero, ¿no? La pobreza, la falta de vivienda, la violencia, pero tampoco discutimos qué servicios comunitarios hay dentro y fuera del sistema de salud mental. No discutimos el estigma, no discutimos la sustitución de voluntad y todos esos factores que se van acumulando que quizás nos deberían hacer pensar que estamos tratando de resolver el problema en el individuo cuando el problema tendríamos que resolverlo en otro espacio. Y claro, eso nos pasa a veces mucho a los juristas, ¿no? Que queremos respuestas claras a problemas muy complejos. Y ahí es donde quizás, y con eso voy cerrando, hay que cambiar el debate. Hay que replantear el debate. Hay que empezar a hablar más de los factores determinantes sociales y hay que investigar más sobre eso, que conectan con el internamiento involuntario, con los internamientos en general, con las hospitalizaciones, hablar más del modelo comunitario, hablar más también del consentimiento informado, ¿eh? Porque es importante, pero informado significa en serio, ¿no? Es decir, no es marcar la casilla en un formulario, es entender realmente a dónde me lleva lo que te estoy ofreciendo como parte del sistema. Y eso implica también decisiones con apoyo, voluntades anticipadas y algo clave que también recién empezamos a redescubrir, la importancia de diferenciar entre el hospital o los servicios en la comunidad y esto que podemos llamar servicios de intervención en crisis, que primero no necesariamente tienen que ser desde los propios sistemas de salud mental. Hay muchos ejemplos positivos desde los pares mismos, pero que son importantes porque cuando uno nuevamente vuelve a la literatura se da cuenta de que la mayoría de casos de intervenciones involuntarias son porque no hubo una respuesta adecuada a un momento de crisis. Y entonces, mientras peleamos si necesitamos más o menos abogados o más jueces o menos jueces, que de hecho encarecen el sistema, y sería bueno que alguien haga un análisis de cuánto le cuesta al sistema toda la burocracia del internamiento involuntario en muchos países y cuánto de eso podría ir a desarrollar servicios comunitarios. Creo que ahí es donde podemos empezar a hacer la diferencia, ¿no? Y cierro con algunos ejemplos positivos, creo. La OMS sacó recientemente varias guías de salud mental comunitaria, pero las guías no son como antes guías pensadas solamente en llevar la salud mental a la comunidad, sino pensadas en cómo logramos que las respuestas en la comunidad tengan un enfoque de derechos humanos, que respeten capacidad jurídica, que eviten coerción, que promuevan inclusión social. Muchas de las prácticas se quedan cortas, pero así estábamos hace 7 años en capacidad jurídica. Cuando en Perú hicimos la reforma, no había un modelo donde mirar y decir, bueno, y lo que hicimos fue ir al supermercado, cogimos de Canadá, cogimos de Irlanda y armamos un modelo que creo se parece bastante a otros modelos que empiezan a usarse ya. Y nos pasa lo mismo en este tema. Hay países y ciudades que han hecho cosas importantes que son parte de un rompecabezas más grande que hay que terminar de construir, pero que necesitan decisión política y sobre todo consensos de que hay que avanzar hacia ese camino, porque creo que va a ser muy difícil que en esta sala no estemos todos de acuerdo de que hay que desarrollar servicios comunitarios, de que hay que desarrollar servicios de intervención en crisis, que hay que desarrollar vivienda, que hay que desarrollar capacitación en los servicios para, por ejemplo, desescalar situaciones de crisis.
todo esto está escrito y todo esto se ha hecho en algunos servicios, más o menos. Es empezar a poner las piezas juntas, ¿no? Y creo que eso nos falta. Y yo sé que no les puedo mostrar una ley que cambió todo esto, y en Perú que hicimos una reforma hace 4 años, hemos avanzado en la implementación de la reforma, pero nos ha costado más avanzar en la implementación de la reforma en el ámbito de la salud mental, y pese a eso, yo diría que hay algunos avances. Y cerrar con eso. La ley de salud mental que salió después de la reforma ya no quiso hablar de internamiento involuntario ni tratamiento involuntario. Se inhibió. Le dio vergüenza abordar eso luego de que había una reforma de capacidad jurídica. Igual, por supuesto, siempre está esto colgando de la emergencia psiquiátrica y cómo la abordamos. Y luego el sector salud empezó a darse cuenta de que había que empezar a incorporar planificación anticipada que no teníamos, y toma de decisiones con apoyos. No está implementada aún, pero ya hay un trabajo para empezar a formalizar ese proceso. Pero más allá de eso, empezaron a darse prohibiciones. Y entonces están por escrito, son parte del reglamento oficial en el Perú. Y claro, de la ley a la práctica siempre hay una brecha. Pero, por ejemplo, se prohibió el aislamiento. Las habitaciones de aislamiento están prohibidas. Se prohibió la aplicación de psicofármacos involuntarios. También la terapia electroconvulsiva involuntaria, aunque esa ya estaba prohibida. Se han prohibido cerrar los pabellones con rejas o con llave. Y también se ha dicho en el reglamento que incluso en las emergencias psiquiátricas, pues una persona puede dar su consentimiento o no. Lo importante es entender qué es lo que la persona desea en esos casos, y si ya es imposible determinar cuál es la voluntad y preferencias de la persona, porque no hay directivas anticipadas, porque la crisis es muy severa, pues en esos casos habrá que seguir el procedimiento regular, que es buscar un apoyo y ver de qué manera se canaliza eso. Eso, cuando lo leí por primera vez, y porque lo trabajamos como parte del movimiento, pues nos pareció ciencia ficción, ¿no? Es decir, esto no lo va a firmar jamás un Ministerio de Salud en el mundo. Y sin embargo, ya lo firmó y ahora está trabajando para implementarlo. Y nuevamente, no les voy a vender acá que está funcionando perfectamente, no. De hecho, mi organización acaba de meter 2 habeas corpus en los últimos 3 meses para liberar personas que fueron internadas en clínicas privadas por sus familiares. Lo interesante es que el hecho de que el sistema reconozca que ya tienes un derecho nos ha permitido por primera vez ir al juez con un habeas corpus y decir, lo están privando de su libertad. Y el juez no le ha quedado más remedio que decir, libérenlo. Y claro, empieza una discusión más fuerte que es, necesitamos servicios. Pero creo que, sobre todo acá en España, ustedes ya tienen experiencias a dónde mirar, y no podemos decir que la excepción es realmente la excepción. Porque nuevamente, volviendo a mi tabla inicial, si el internamiento voluntario fuera la excepción, no tendríamos este debate. Seguramente en Trieste tendríamos otra discusión, porque en Italia, pues la tasa, sobre todo en Trieste, la tasa de internamiento voluntario es bajísima. Y ahí la discusión es, bueno, ¿cómo resolvemos estos casos que nos parecen aún difíciles? Pero no estamos ahí. Cuando estemos ahí, quizás podemos tener esa discusión. Hoy en día es cómo cambiamos todo para que tengamos un debate marginal sobre cuando fallan todo, ¿qué hacemos? Pero eso no tenemos que regularlo, eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias. Molt bé, gràcies, Alberto. Anem una mica fora de temps. La incorporació després del cafè ha sigut una mica tardana i mirarem d'anar reduint el temps. Ara són... Bueno, diguem, tenim uns 10 minuts per col·loqui. Hola, buen día a todos. Alberto, pues muchas gracias por tu
Sí, soc l'Àngel Martínez, soy Ángel Martínez, catedrático de Antropología Médica en la Universidad Rovira i Virgili, y recientemente he coordinado junto con otros compañeros una investigación sobre la coerción aquí en Cataluña, aunque la coerción es un aspecto, digamos, tangencial. Lo que nos interesa es potenciar una gestión colaborativa de la medicación en salud mental. Eso fue un proyecto de investigación que ha dado pie a una guía, una serie de videoclips y la participación activa de usuarios familiares y profesionales de la salud mental. Bien, pero mi pregunta es otra, ¿no? En la línea de lo que tú planteabas, estoy muy de acuerdo contigo de que es necesario un cambio, yo lo llamaría así, de cultura asistencial. No solo la base jurídica, sino también la cultura asistencial, porque hay un elemento que a veces choca, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Servicios de calidad? No, vidas de calidad. Entonces, pensemos en servicios que son capaces de producir o ayudar a producir vidas de calidad. Pero si esos servicios son evaluados a partir de la productividad, entre comillas, que tiene que ver con la elaboración de diagnósticos, con el uso o no uso de determinados psicofármacos o tratamientos, y no por garantizar los derechos de los usuarios, entonces aquí tenemos un problema. Mi apelación sería un poco porque aquí se pueda introducir esta dimensión, evaluar los servicios también en la medida en que garantizan los derechos de los usuarios. Mi pregunta sería, Alberto, si tú conoces experiencias donde esto se produzca. De evaluación de servicios. Sí, donde este criterio esté introducido a la hora de evaluar los servicios de salud mental como otro más, aparte de la productividad, del trabajo de los profesionales, etc. Se hace, ¿no? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno, ¿no? Finlandia, no todo Finlandia, pero en Lapland. Ahí una de las variables más importantes de seguimiento, de éxito del servicio, es la tasa de acceso a beneficios de discapacidad, en el sentido de que tienen una tasa muy baja de personas que luego no pueden incluirse laboralmente y, por tanto, una de las cosas que están tratando de medir es inclusión laboral, están tratando de medir dependencia en la seguridad social, que implica de alguna forma cambiar nuevamente la mirada del individuo, de lo médico, porque claro, ¿cómo medimos que un sistema de salud mental funciona? Medimos tasas de prevalencia de trastornos mentales, porque si es eso, pues ningún país parece estar haciéndolo muy bien, ¿no? Medimos tasas de inclusión laboral, medimos tasas de satisfacción, medimos tasas de internamiento involuntario, medimos tasas de esperanza de vida. Digamos, toda la discusión parece estar centrada en la evaluación de servicios en días de hospitalización. En el mejor de los casos, seguimiento a las visitas. Y entonces hemos perdido la mirada de cuál es el objetivo final, como dices, ¿no? de inclusión del individuo. Sí hay buenos ejemplos. De hecho, la OMS, estamos trabajando, yo estoy trabajando como consultor en un proceso, estamos tratando de desarrollar algunos indicadores justamente para poder empezar a medir de otra forma el éxito de los servicios, ¿no? Que creo que es importante. Muchas gracias. Sí, si us plau, sigueu breus. Sí, ho intentarem. Perdó. Gràcies, Manel. Bé, doncs jo em dic Maria Aran, soc activista en salut mental i tinc experiència en primera persona. I no cal que us digui el diagnòstic perquè és irrellevant. Aleshores, m'he apuntat moltes coses. Ai, ¿entiendes el catalán? Muy poco. Perdóname. No, perdonen ustedes que no. ¿Dónde está mi libreta? Aquí, perdón. Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Me ha encantado lo que has dicho, para empezar. Que lo sepas, Alberto. Bueno, en fin. Decía que soy una persona con experiencia propia en salud mental. Eso sí que lo has pillado, ¿eh? Venga. Entonces, he encontrado muy interesante la parte social, porque sí que es verdad que se focaliza muchísimo en el individuo, ¿no? En las causas individuales de por qué tengo un trastorno. Y, por ejemplo,
pues todo esto que has hablado, ¿no? Si me expreso mejor en catalán, perdóname, el habitaje, la vivienda, la vivienda, pues las violencias de género, también la pobreza, pues son unas causas fundamentales porque al final las causas del sufrimiento es lo que más desemboca después en un problema de salud mental. Entonces quería aportar la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Realmente es una medida necesaria o hay alternativas a los ingresos involuntarios? Pues está demostradísimo que sí hay alternativas, porque como explicabas, en Trieste o en la Laponia Occidental de Finlandia con diálogo abierto, o las casas de crisis de Inglaterra, Estados Unidos, hay muchísimos ejemplos de este tipo. Los peer-to-peers, que son el apoyo entre iguales, del que comentabas. Aquí se está haciendo un curso por la Asociación Emilia también, de peer-to-peer, y espero, y ahora miro a Badía, que se contemple y se integre en el sistema sanitario, porque las personas con experiencia propia podemos aportar muchísimo, en muchos aspectos, con las personas como nosotros, en momentos de crisis también, y bajarían las contenciones, porque estaríamos dispuestos a estar allí hablando desde la tranquilidad y conteniendo desde la palabra, con el respeto y desde el amor, ¿no? Desde el cariño. Uy. No. Y bueno, nada, que hoy que estoy un poco nerviosa, pero... Disculpa, però ja està. Intenta abreviar. Gràcies. Sí, pues no, volia donar-li molt les gràcies. Sí, mi experiencia, nuevamente, que he trabajado 5 años en la relatoría, viajando un poco por el mundo, y antes de eso trabajé muchos años en Perú, de hecho, haciendo supervisión de establecimientos psiquiátricos, así que no es que no he visitado servicios, de hecho he pasado días enteros durante mucho tiempo en servicios, mirando cómo funcionan los servicios. Es que, claro, hay que salir a veces de ese espacio para buscar las respuestas, ¿no? Y creo que si solo pensamos que la hospitalización es la única respuesta, eso lo que genera es que tenemos muy poco marco de acción para lograr cambios y reducir coerción. Y nuevamente, mirar las prácticas, ¿no? Ya no solamente Trieste, sino Lille, por ejemplo, ¿no? Que está creando servicios comunitarios y que está tratando de conectar esos servicios comunitarios de salud mental con servicios más bien sociales, y cómo eso puede, y un cambio cultural en el personal sanitario. Eso es importante, pero hay una serie de medidas, ¿no? que claramente vamos avanzando, ¿no? La participación de personas con experiencia directa en los servicios de intervención en crisis, mover del hospital psiquiátrico a pocas camas en hospitales generales, o incluso, si es posible, en centros de salud comunitario, los centros de salud comunitario como una alternativa positiva. El problema está que si esto no se hace como parte de un cambio cultural, pues tampoco cambia mucho, ¿no? Hemos visto equipos móviles en muchos países donde básicamente lo que ha cambiado la intervención de la crisis es que ahora voy a tu casa y te sobremedico, y entonces es hospitalización en el hogar. Y entonces, claro, ahí no hubo un cambio sustancial en el apoyo, ¿no? Porque nuevamente y además en la aversión hacia el sistema de las personas que pasan por esa experiencia, que nuevamente se da por sobreentendido que es por su bien o por el mejor interés, como se mencionaba antes, pero no discutimos mucho el trauma que para muchas personas eso genera y cómo se arrastra, pero también el trauma que supone para el personal de salud pasar por esas experiencias, porque yo lo recuerdo hablando directamente con personal de salud de varios servicios diciéndome: yo no quiero seguir trabajando de esta forma. La parte más desagradable de mi trabajo es la parte de la coerción que tenemos que ejercer sobre los individuos. Entonces, si no le damos herramientas distintas, pues seguimos entrampados. Cuando empezamos en la relatoría la discusión sobre estos temas, no solamente nosotros, sino otras organizaciones, el debate estaba entrampado a nivel de Naciones Unidas entre el Comité de Derechos Humanos dice una cosa y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice otra. La Corte Europea dice esto y nosotros decimos otra cosa.
Y creo que, y además, la Asociación Mundial de Psiquiatras dice una cosa y la Asociación Mundial de Sobrevivientes de la Psiquiatría dice otra. Creo que donde el debate empezaba a cambiar es cuando empezamos a cambiar el debate y decir, bueno, dejemos por un lado la discusión principista, que es importante, y volvamos a qué podemos hacer. ¿Cómo trabajamos juntos para desarrollar prácticas no coercitivas? Para que al menos tengamos algunos elementos en la discusión, porque si no es de lo que uno se puede imaginar y algunos tienen más o menos experiencia, pero no está basado en evidencia, ¿no? Y eso es a mí lo que siempre me parece que hay que avanzar. Y ahora hablaban del tema de los abogados, por ejemplo. En Argentina eso se hizo. En Argentina se logró gracias a la reforma, primero la reforma argentina de salud mental es del 2010, con lo cual ya tiene un camino andado, ¿no? Las cifras de internamiento involuntario no se han reducido. Sí, hay mayor acceso ahora, de hecho, hay un servicio grande en la Procuraduría de abogados de oficio, ¿no? Que van en cada caso, discuten, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Y tampoco parece haber una clara reducción en el periodo de internamiento, porque igual, nuevamente, la práctica de internamiento ha cambiado muchísimo y son internamientos muy cortos los que se suelen hacer, ¿no? De hecho, hay una aversión en los servicios de tener a alguien por mucho tiempo, incluso de dar de alta a personas que no necesariamente tienen el acompañamiento debido, ¿no? Y entonces, claro, uno mira la experiencia argentina y como hicieron ese proceso y ahora hay una burocracia grande alrededor de eso, bueno, desmantelar eso para pasarlo a servicios en la comunidad va a ser muy difícil. Y entonces ahí es donde las decisiones que uno toma tienen consecuencias ya en términos de política pública, porque no es lo mismo para algunos países que no tienen servicios de salud mental hacer una reforma que para algunos países que tienen que desmontar completamente algo, ¿no? Una razón por la que Alemania no ha hecho ninguna reforma en capacidad jurídica y seguramente le va a tomar muchos años es que tiene más de 1 millón de personas en medidas de incapacitación, aunque ellos no le dicen medidas de incapacitación. Y entonces, claro, desandar eso les va a tomar mucho. Y lo mismo les pasó con la educación inclusiva. Les va a tomar muchísimo más también porque tienen, según ellos, un sistema de educación especial muy avanzado. Entonces, a veces nos creamos barreras para procesos de largo plazo pensando en el corto plazo. Y eso es lo que yo levantaría, ¿no? Pensar muy bien dónde vale la pena invertir a corto plazo para seguir un camino más a largo plazo, porque esto de lo que estamos acá hablando, esto es imparable. Yo hoy día mencioné algunas instituciones, digamos, ya la OMS, pero esto va a seguir. Eventualmente la Corte Europea cambiará de opinión, eventualmente el Comité de Derechos Humanos cambiará de opinión, eventualmente todos empezaremos a alinearnos y ¿empezamos más tarde o empezamos hoy? Y podemos estar perdiendo tiempo valioso, ¿no? Una última paraula, hi havia per allà. Hola, buenas tardes. Molt breument, sisplau. Sí. Soy Susana de Ruiz de Almirón, de la Asociación AFATRAC de Familiares. A mí en todo esto, lo que ha comentado me ha parecido estupendo y le doy las gracias. Me falta un tema, el enfoque que han dicho algunas personas sobre las primeras personas o personas afectadas. Me falta el apoyo a las familias. Las familias no estamos apoyadas y, por lo tanto, tenemos unas dificultades importantes. Creo que si hiciéramos atención a las familias también, seguramente no llegaríamos a situaciones críticas, ¿no? Porque es cierto que la familia, en toda la familia entera, muchas veces termina siendo paciente de salud parental, debido a las situaciones que entonces, tendríamos que incluir a las familias también, y no tanto sí que es la atención a las personas, al individuo, pero también a las familias para ayudar a poder acompañar a esta persona.
Completamente de acuerdo y creo que los servicios comunitarios tendrían que apuntar a eso también, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo. Nos ha costado primero construir identidades y eso es importante, ¿no? Y creo que como parte del movimiento, yo soy parte de organizaciones también de personas que hablan en primera persona. Nos ha costado construir identidades y luego nos ha costado construir puentes por la experiencia, por el legado de marginalización, de estigmatización. Y creo que ya estamos en el punto en que hay que construir esos puentes. La reforma en Perú fue muy distinta, el proceso fue muy distinto. La reforma peruana en capacidad jurídica fue muy distinto el proceso que la reforma acá. Fue un proceso que se construyó desde las bases, que se construyó desde organizaciones con muy poco poder. La Sociedad Peruana de Síndrome de Down, una organización muy pequeña de personas con discapacidad psicosocial, la ONG que yo presido, pero que no tenía en ese momento más de 4 o 3 trabajadores, y de ahí construir alianzas y ampliar las alianzas. Y ahí en ese proceso aprendimos que al final estamos buscando lo mismo, pero tenemos puntos de partida distintos. Y poner de lado esas preocupaciones, o más bien responder esas preocupaciones es lo necesario, ¿no? Una preocupación de las familias que había con la reforma de capacidad jurídica, que es la misma que tienen acá, es ¿y qué va a pasar? Y empezar a dar esas respuestas y pensar un sistema mejor que también facilite la vida de las familias, fue parte de esa construcción colectiva, de esa voluntad de reforma. De hecho, en Perú, a diferencia de Colombia, pues no tuvimos una contrarreforma. Una vez que se dio la reforma, pues hubieron voces críticas, pero no hubo una demanda de inconstitucionalidad, no hubieron respuestas desde la institucionalidad. Por ejemplo, el sistema de justicia estaba casi listo para empezar a trabajar en esto. Y eso fue porque se construyeron esas alianzas y porque las familias se involucraron muchísimo en ser parte del proceso, ¿no? Pero cuesta sentarse y cuesta llegar a acuerdos y cuesta trabajar juntos. Y cuesta para muchas personas con experiencia en primera persona, con discapacidad psicosocial, le cuesta muchísimo sentarse a conversar con un psiquiatra. Le cuesta muchísimo. Y le cuesta muchísimo por lo que ha vivido. ¿Y por qué? Porque además hay una dinámica a veces que se presenta que es muy difícil, porque si me llaman paciente cuando estamos conversando, pues genera una distancia. Y genera una distancia, me pone en un podio, ¿no? Y creo que eso es importante hablarlo, conversarlo. Yo sé que es parte de la práctica, que es el lenguaje que hemos utilizado siempre. Y no se hace de manera... con ganas de poner esa distancia, pero la genera y creo que impide esa conversación de no nos vamos a poner jamás de acuerdo seguramente a veces en cuándo y cómo solucionamos si debe haber o no legislación regulando el internamiento involuntario y cómo, pero lo que nos vamos a poner de acuerdo es cómo generamos prácticas que sean no coercitivas hoy. En eso vamos a estar de acuerdo todos. ¿Por qué no empezamos por ahí y empezamos a trabajar de verdad y nos vamos convenciendo todos en el camino que es posible? Porque igual nos los van a reclamar. Hi ha alguna paraula demanada més, ho sento, però no tenim més temps ja. Muchísimas gracias, Alberto.